D chica. Obligaciones. Obligaciones y hechos jurídicos. ¿Qué concepto de obligación? Obligación tiene su origen en la palabra latina obligationis, que a su vez viene del obispo y ligo asare, que significa atar. Las instituciones de Justiniano definen a la obligación diciendo: la obligación es un vínculo de derecho que nos constriñe a la necesidad de pagar una cosa, según el derecho de nuestra ciudad. Elementos de la obligación. La obligación crea un lazo de derecho, vinculum, que tiene dos extremos, supone dos sujetos, uno activo, otro pasivo. La obligación tiene el efecto de sujetar a dos personas, en cierta medida la una de la otra, quitándole algo de su libertad natural y haciendo adquirir a la otra una cierta ventaja que no está contenida en el simple ejercicio de la suya. La persona ligada es el debitor o reus, deudor o reo. La dueña del lazo recibe el nombre de creditor, acreedor. La ley pone a la disposición del acreedor determinados medios coactivos, las acciones y las vías de ejecución, para lograr que el deudor preste la conducta debida. La obligación tiene un objeto determinado, debitum o res debita, que consiste en una determinada conducta que el deudor debe prestar a su acreedor, alicuius solvendae rei. El objeto de la obligación siempre debe ser apreciable en dinero. La obligación una vez nacida es naturalmente perpetua, ya que ningún lapso basta para hacerla desaparecer. El tiempo por sí solo no podrá modificar la relación una vez establecida entre dos personas. 4. Hecho y acto jurídico. Acto jurídico es la manifestación exterior de la voluntad que se hace con el fin de crear, transmitir, modificar o extinguir una obligación o un derecho, y que produce el efecto deseado por su autor, porque el derecho sanciona esa voluntad. Hecho jurídico es una manifestación de voluntad que genera efectos de derecho independientemente de la intención del autor de la voluntad para que esos efectos se produzcan, o un hecho de naturaleza al que la ley vincula efectos jurídicos. 5. Inexistencia y nulidad del acto jurídico. Inexistencia. Una conducta humana es inexistente como acto jurídico para el derecho o es un acto inexistente, como dice esta tesis, cuando le falta un elemento, falta esencial, en ausencia del cual es lógicamente imposible concebir su existencia jurídica. Nulidad. El acto nulo es en el que sí se dan sus elementos de existencia, pero de un modo imperfecto. Por este motivo, es que, o no se produce ningún efecto jurídico, al igual que el inexistente, o produce sus efectos provisionalmente, pues serán destruidos de manera retroactiva cuando se determine la nulidad por la autoridad judicial. 2. Fuentes de las obligaciones. 2.1. El contrato. Convenio puede definirse como un simple acuerdo de voluntades que, sin ser un contrato, produce consecuencias jurídicas en orden al nacimiento, modificación o extinción de obligaciones. Es el consentimiento de dos o más personas que se ponen de acuerdo respecto a un objeto determinado, et est factio dvorum plurium vein idem placitum et consensus. Las partes que celebran un convenio pueden proponerse crear, modificar o extinguir un derecho. Las partes que celebran un pacto casi siempre se proponen crear o extinguir una obligación, aunque no siempre alcancen su finalidad. Los contratos, por lo mismo que son la obra común y consciente de dos o más partes, son también la más usual de las fuentes de las obligaciones y la única verdaderamente normal. Características de los contratos. 1. Contiene una convención. 3. Esta convención tiende a obligar. Lleva un nombre técnico, ha sido nominada da una acción. Las que engendran acciones no se llaman simplemente convenciones, sino que pasan a tener el nombre de un contrato. 2. 1. Elementos esenciales del contrato. Los elementos esenciales del contrato son los sujetos, el consentimiento de las partes, el objeto, la causa y la forma. Los sujetos. 1. La capacidad de las partes. En la celebración de los negocios jurídicos interviene dos o más personas, que toman unas el carácter de acreedor y otras el de deudor, pero para esto es necesario que sean capaces para obligarse. La capacidad es la regla, la incapacidad es la excepción y en cada caso especial es señalada por la ley. La capacidad es el estado de una persona que puede consentir y a cuyo consentimiento se le da validez bajo la sola condición de que se manifieste en la forma exigida por la ley. Son incapaces aquellos a quienes la ley anula el consentimiento, aunque su manifestación es real y revestida de las formas legales. En materia de capacidad tenemos la de goce y la de ejercicio.
La capacidad de goce la tienen todos los hombres libres ciudadanos romanos, independientemente de su edad. La capacidad de ejercicio solo la disfrutan los mayores de edad varones, las mujeres, los menores de edad y los dependientes, alieni iuris, la tienen restringida. 2.1.1.1. El consentimiento. El consentimiento es el acuerdo de la voluntades de las partes que se entienden para producir un efecto jurídico determinado. Este acuerdo debe emanar de todas ellas. La oferta unilateral, por licitación, no obliga por regla general mientras no haya una aceptación de la otra parte. El consentimiento debe ser real, manifestado por signos exteriores que provengan de las personas capaces. No existirá si proviene de personas que no tiene voluntad, como el loco y el menor de edad. Faltará también el acuerdo cuando las partes han creído consentir, pero un error ha destruido su consentimiento. Estos errores pueden ser: error sobre la naturaleza del contrato, error sobre la identidad de la persona, error sobre el objeto, error sobre el precio, error sobre la sustancia, error sobre la calidad. 2.1.1.2. El objeto. El objeto del contrato es la prestación a la cual se compromete el deudor para con su acreedor y a la que éste tiene derecho y sin la cual no sería concebible la obligación. El objeto de un contrato consiste en la creación de una o varias obligaciones, el hecho o la conducta del deudor hacia el acreedor, id quod debetur. El objeto de la obligación consiste siempre en dare, facere o praestare. Facere y praestare tienen una significación amplia en la cual comprenden todo aquello que puede ser objeto de una obligación. Praestare comprende una categoría especial de hechos, aquellos que se aplican a una cosa corporal sin exigir ni arte, ni creación de ninguna especie, los hechos que consisten en poner de una manera más o menos completa una cosa corporal o incorporal a la disposición de un tercero sin hacerlo propietario. 2. Requisitos del objeto de las obligaciones. El objeto debe lícito. El objeto debe ser posible. El objeto debe presentar un interés para el acreedor. El objeto debe estar suficientemente determinado. 2.1.2. Elementos de validez del contrato. 2.1.2.1. Forma del consentimiento. La forma son las solemnidades por las que las partes tienen que pasar, para que su acuerdo tenga validez jurídica y de nacimiento a obligaciones. Si no se cumple con la forma establecida por el antiguo jus civile, no existirá el negocio al que quisieron dar nacimiento las partes contratantes. Teniendo en consideración la causa civil que determina la manera como se perfeccionaban los contratos, estos podían ser formales y no formales. Aquellos requerían la realización de la formalidad o solemnidad exigida para ser válidos. La forma es el molde objetivo por el cual las partes debían pasar su convenio o pacto para que éste fuera obligatorio. 2.1.2.2. Licitud en el motivo o fin. Los romanos utilizan ampliamente la palabra causa, así, designan las fuentes mismas de las obligaciones, las formalidades que deben añadirse a la convención, el motivo jurídico por el cual las partes se han obligado. La utilizan bien en derecho familiar, como en derechos reales. En los derechos de crédito, la emplean tanto en el derecho sustantivo como en el adjetivo, sin hacer nunca un estudio crítico sobre el término, como fue siempre su inveterada costumbre. Se entiende por la causa la finalidad práctica que constituye la función económica social que es típica del negocio que se realiza. 2. La simulación. Existe simulación cuando, puestas de acuerdo, las partes conciertan un negocio en el que regulan sus actos e intereses de un modo distinto del que, en realidad, ha de tener vigencia entre ellas, aparentando que persiguen un fin económico social diverso del que efectivamente pretenden. De manera que en la simulación existen dos negocios, el aparente, que es el que verán los terceros, y el encubierto. 2.1.2.3. Ausencia de vicios del consentimiento. De manera clásica se catalogan como vicios del consentimiento al error, al dolo, la mala fe, la violencia y la lesión. El consentimiento noroeste es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. El error es una creencia sobre algo del mundo exterior o interior físico, que está en discrepancia con la realidad, o bien es una falsa o incompleta consideración de la realidad. Pero siempre, aunque esté en error, se tiene un conocimiento, equivocado, pero un conocimiento al fin y al cabo.
Dolo es cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes, y por mala fe, la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez conocido. Violencia es el miedo originado por la amenaza de sufrir un daño personal, patrimonial, moral, pecuniario, y que lleva a dar la voluntad para realizar un acto jurídico. Reticencia se define como el silencio que voluntariamente guarda uno de los contratantes al exteriorizar su voluntad, respecto de alguno o algunos hechos ignorados por su co-contratante, y que tiene relación con el acto jurídico que se celebra. Lesión es la desproporción exagerada de la prestación que las partes se deben recíprocamente en virtud de la celebración de un acto jurídico. La lesión se crea porque las relaciones humanas las rige la ley del egoísmo, por eso han pensado en esta posibilidad. De acuerdo a la doctrina, se clasifica en objetiva, considerar a la lesión como toda desproporción que excede de cierta tasa legal. Objetiva, subjetiva, desproporción evidente que proviene de la explotación de ciertas circunstancias de la vida, suma ignorancia, notoria inexperiencia y extrema miseria. Artículo 385 C. Comercio. Para que la lesión sea considerada como vicio del consentimiento debe darse la desproporción o desequilibrio a la hora de celebrar el contrato, porque si surge después de la celebración del contrato, no se considerará como lesión. 4. Capacidad. Es la aptitud jurídica para ser sujeto de derechos y obligaciones, y hacerlas valer. Especies de capacidad. 1. Capacidad de goce, es la aptitud jurídica, para ser sujeto de derechos y obligaciones. 2. Capacidad de ejercicio, que es la aptitud jurídica de ejercitar o para hacer valer los derechos que se tengan, y para asumir por sí mismo, deberes que se tengan, y para asumir por sí mismo, deberes jurídicos. Capacidad, elemento de validez. Es la actitud de un determinado sujeto, sea física o moral, para ser titular de derechos y obligaciones y para ejercitarlos. 2 tipos. Goce, aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Ejercicio, ejercitarlos, hacer valer esos derechos y obligaciones. La falta de capacidad en las personas morales las podemos observar en estatutos, cláusula, escritura constitutiva, de acuerdo con la sociedad y el articulado. Art. 2670. Institución de asistencia privada, asociación civil si es una sociedad mercantil, disposiciones del Código Mercantil. Tienen que observar el objeto social, giro de la sociedad. No pueden ir en contra del orden público. Cláusula de admisión o exclusión de extranjeros. Personas físicas. La capacidad tiene que ver con la interdicción. La mayoría de edad es de 18 años según el CC, no es una garantía de capacidad porque se puede declarar incapacidad de una persona cuando muestre signos a través de los cuales podamos vetar su obrar humano. Art. 450 CC. 3. Representación es el medio que establece la ley, o de que dispone una persona capaz, para obtener, a través del empleo de la voluntad de otra persona capaz, los mismos efectos jurídicos que si hubiera actuado el capaz o válidamente un incapaz. Existen 2 clases de representación, y otorgada por la ley, de incapaz de capaces, persona moral y persona física, y la voluntaria con representación sin representación general, especial, general, amplísima, judicial, irrevocable o de garantía. Artículo 135 de LGTOC. Representación, es una figura jurídica que consiste en permitir que los actos celebrados por una persona llamada representante repercutan y surtan sus efectos jurídicos en la esfera jurídica y económica de otra persona llamada representado como si este último los hubiese realizado. En México hay 3 tipos de representación. Legal, es la que está instituida, ordenada por las leyes. Ejemplo: padre sobre la patria potestad de sus hijos. Voluntaria, se establece de 2 maneras: contractual, a través de una figura llamada mandato, art. 2546 cc, extracontractual, a través de una figura llamada testamento. 3. Judicial, es aquella que la determina la autoridad. La más usual es la contractual. Mandato, la figura está compuesta por mandante, representado, mandatario, representante, beneficiario. En materia mercantil al momento se le conoce como comisión mercantil. Las figuras son el comitente y el comisionista.
En materia civil se ha querido igualar la figura del mandato con la del poder. Para actuar en el mundo jurídico se necesita el poder. Hablar de mandato es hablar de un contrato bilateral. En cambio, al hablar de una declaración unilateral de la voluntad sí es sinónimo de representación unilateral. Artículo 2546, 2554, 2587 cc. Interpretación de los contratos. Interpretar un contrato es averiguar el sentido en que la declaración de la voluntad de los que contratan es decisiva para el derecho, y así llegar a conocer el alcance y efectos jurídicos de las voluntades que en él intervinieron. Teoría de la voluntad real, indagar el verdadero sentido de la voluntad, 1835, teoría de la voluntad declarada, al interpretar se debe estar a lo expresamente declarado. EFCTOS de los contratos. Obligatoriedad. Teoría de la imprevisión se da en dos principios. Pacta sunt servanda implica la necesidad de mantener las prestaciones a que las partes se obligaron, aunque cambien las circunstancias imperantes al momento de celebrarse el contrato. Rebus sic restantibus, y las cosas se quedan en el mismo estado. Declaración unilateral de la voluntad es la exteriorización de la voluntad sancionada por la ley, que implica para su autor la necesidad jurídica de conservarse en aptitud de cumplir, voluntariamente, una prestación de carácter patrimonial, pecuniario o moral, a favor de una persona que eventualmente puede llegar a existir, o si ya existe, aceptar la prestación ofrecida, con la cual hace nacer a favor de una persona determinada, un derecho, sin necesidad de que ésta acepte, o finalmente, con la cual extingue para sí, un derecho ya creado a su favor. La declaración unilateral de la voluntad es una fuente extracontractual de obligaciones, solo se admite en tres casos. Oferta al público, art. 18601867 cc, se divide en oferta de venta, art. 1860. Promesa de compraventa, art. 18611865. Concurso de promesa de pago, art. 1866, pago forzoso, y 1867, estipulación a favor de un tercero. Se trata de una cláusula contractual donde se concede un derecho a alguien que no ha intervenido ni ha sido representado en el contrato, pero se le concede derecho. En el fondo es una promesa de beneficiar a un tercero. En este contrato las partes que sí intervienen acuerdan a través de una estipulación hacer una prestación a favor de alguien ajeno al acto. En esta figura existe un beneficiario que resultará ser acreedor sin intervenir y sin proponérselo. Este en principio puede ignorar el nacimiento de su derecho a la prestación prometida. La voluntad de este beneficiario no es consultada ni es indispensable para la formación del acto, porque ésta se integra por la voluntad de los contratantes como una promesa frente al beneficiario. Entonces la ausencia de la voluntad del beneficiario acreedor ha permitido clasificar esta figura como declaración unilateral de la voluntad dentro de un contrato. X celebra un contrato con Y, y en una de sus cláusulas X requiere de Y que se realice una prestación a favor de Z y él acepta. X igual a origina derecho al suscitar la promesa. Estipulante. Y igual a se obliga y promete la prestación. Promitente. Z igual a parte beneficiaria. Esta figura tiene la particularidad que la obligación que genera es revocable hasta cierto momento por el estipulante, porque éste puede arrepentirse de su promesa y retirarla mientras el tercero beneficiario no manifieste su interés de recibir el beneficio. Es rechazable por el beneficiario, quien puede rehusar el derecho de que se le ha concedido a su favor. La ley considera por una ficción que el derecho no ha nacido en conformidad, como lo indica el artículo 1871 cc. X decide revocar la estipulación y se lo comunica a Y, antes de que Z manifieste su voluntad de aceptar la revocación. Z rechaza la promesa igual a rechazo. Efectos jurídicos. Hace nacer un derecho de crédito a favor de un tercero y éste puede exigir el cumplimiento de la promesa salvo pacto en contrario. También el estipulante tiene la facultad de exigir al promitente el cumplimiento de su promesa. El promitente puede resistirse o negarse al cumplimiento por causas legalmente aprobables. Arts 1869 y 1872 cc.
La naturaleza jurídica de esta figura parece impropio y desconcertante clasificarla como declaración unilateral de la voluntad porque hay voluntades que se conjuntan y concuerdan, por eso muchos autores la clasifican como contratos. Pero es declaración unilateral de la voluntad en virtud de que no aporta su voluntad en la formación del acto, pero el acto produce consecuencias jurídicas aún sin consultar este consentimiento, igual que en una oferta de venta o promesa de venta. Esta posición la adopta nuestro legislador en el Código Civil al incluirla como declaración unilateral típica. También puede decirse que las dos voluntades, est y prom, que originan la obligación y el derecho de crédito como beneficiario se vierten en el mismo sentido y constituyen una sola voluntad jurídica. Hay estipulación cuando el testador en su testamento le impone a sus herederos la carga de beneficiar a otros, o a un legatario se presenta una situación semejante a favor de un tercero, y tal parece que el testador fuera su estipulante prominente del heredero o legatario que promete y el tercero beneficiario, el legatario favorecidos. La estipulación a favor de terceros es un acto inter vivos, no mortis causa, y sus reglas jurídicas están hechas para funcionar entre los vivos. En un testamento sería imposible la irrevocabilidad de la promesa por parte del estipulante. La institución del legatario o heredero con carga tiene sus propios principios jurídicos porque no consiste necesariamente en un beneficio a favor de un tercero, sino también a una colectividad, y si se incumple origina a la ineficiencia del heredero o legatario grabado con carga y compromete esto a los demás herederos universales a que se cumpla. Títulos de crédito, están reglamentados por el Código Civil, artículo 1873, 1881, y por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El problema es saber a cuál de las dos leyes se sigue, y para esto hay dos criterios. Criterio de promulgación. Criterio de entrada de vigencia de la ley. El CC se promulgó en enero de 1928 y entró en vigor en 1 de octubre de 1932. La LTJOTC se promulgó el 27 de agosto de 1932 y entró en vigor el 15 de septiembre de 1932. Por lo tanto, para hablar de prioridad o posterioridad debe tomarse en cuenta el criterio de promulgación. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, artículo 1 a 8, 16,17, 18. Artículo 5, son documentos impresos y necesarios, que existen necesariamente para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Características. Autonomía, que el documento se desprende del negocio que lo hizo surgir y lo hace tener vida propia. Literalidad, el documento se rige por su nombre, por su título, art. 175. Ejemplo: cheque, pagaré, letra de cambio. Incorporación, el derecho por ministerio de ley se incorpora al papel. Legitimación, se legitima con la exhibición del título. Enriquecimiento sin causa. El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido. Entrega de lo indebido, es la entrega indebida de una cosa cierta, por error fortuito, o provocado por un tercero, ignorándolo el que se beneficia con el error. Gestión de negocios, es un hecho jurídico stricto sensu, en virtud de la cual una persona que recibe el nombre de gestor, se encarga voluntariamente y gratuitamente de un asunto de otra persona que recibe el nombre de dueño, con ánimo de obligarlo, y sin ser su representante por mandato de la ley o por convenio, o por pacto unilateral de poder. Figura semejante al mandato, 2546 cc, en la gestión no existe mandato. Figura que se encuentra fundada en la solidaridad humana. Cuando una persona determinada tiene una obligación que cumplir, aparece por solidaridad humana otra persona que cumple con la obligación que le correspondía a la primera persona, sin mandato. La solidaridad humana, en la gestión, engendra obligaciones y una serie de derechos respecto del dueño. Por ejemplo, cuando alguien realiza una gestión tiene que poner todo el cuidado y detalle como si el negocio fuera suyo. 1896 cc. La finalidad del artículo 1896 es evitar un daño o perjuicio y obtener una ganancia. Hay dos figuras en la gestión de negocios, el gestor y el dueño. Existen tres elementos: que el negocio, objeto de la gestión, sea de otro; que el gestor actúe voluntariamente; que el gestor actúe sin mandato. Hay tres situaciones jurídicas que surgen de los tres elementos:
A. Van a existir obligaciones del gestor, 1897,1902, 1904 cc. Van a existir responsabilidades del gestor, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1903 cc. Van a surgir obligaciones del dueño, 1903,1909 cc. Teoría de la responsabilidad viene de responder, y este verbo del vocablo latino respondere, y su supino responsum. En español, pasó esa idea latina con un contenido de obligado a responder de alguna cosa o por alguna persona. 1. Hechos ilícitos. Toda conducta humana culpable, por intención o por negligencia, que pugana con un deber jurídico estricto sensu, con una manifestación unilateral de voluntad o con lo acordado por las partes en un convenio. Hechos ilícitos, el Código Civil los llama de las obligaciones que nacen de los actos ilícitos, artículo de 1910 a 1934 cc, art. 1830 cc, ilicitud. Los ilícitos son de dos tipos: civiles, hechos ilícitos en general; penales, los delitos. Todo delito es un hecho ilícito, pero no todo hecho ilícito es un delito. Todos los hechos ilícitos engendran responsabilidad, que es la obligación de responder a quien pregunta con derecho. En el mundo jurídico hay dos tipos de responsabilidad. A. Civil, engendra una indemnización que desde el punto de vista patrimonial está regulada en el artículo 1915 cc. La responsabilidad civil consiste en el pago de daños y perjuicios. Hay contractual, extracontractual. Los factores que eliminan la responsabilidad civil son el caso fortuito, la fuerza mayor y la culpa de la víctima. B. Grande. Penal, engendra la privación de la libertad o la correspondiente multa. Art. 1910 cc, indica que cuando una persona actúe ilícitamente o contra las buenas costumbres y cause un daño a otro, está obligado a repararlo o indemnizarlo a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa de la víctima o negligencia inexcusable de la misma. 2. Responsabilidad subjetiva de una responsabilidad civil generada por un hecho ilícito del que debiera cumplir, y a la que se le designa como responsabilidad subjetiva, pues reposa en una idea de culpa, y la culpa siempre tiene por fundamento lo subjetivo, lo interior del que incumple. 3. Responsabilidad objetiva de una responsabilidad civil generada por un hecho ilícito, y a la que se le designa como responsabilidad objetiva pues para nada interviene una noción subjetiva de culpa, sino que solamente se atiende a la determinación objetiva de la ley, de que debe indemnizarse. El daño. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación patrimonial. Se considera patrimonios del patrimonio moral, por otras personas, su estimación por determinados bienes, el derecho al secreto de su vida privada, el honor, el decoro, el prestigio, la buena reputación y la cara e integridad física de la persona misma. El daño moral es el dolor cierto y actual sufrido por una persona física, o el desprestigio de una persona, física o social colectiva, en sus derechos de la personalidad, con motivo de un hecho ilícito y que la ley considere para responsabilidad a su autor. El patrimonio moral es el conjunto de los derechos de la personalidad. 3. Modalidades de las obligaciones. Modalidad es cualquier circunstancia, calidad o requisito que en forma genérica puede ir unidos a las substancias, sin modificarla, de cualquier hecho o acto jurídico. 3.1. Condición, es el acontecimiento futuro de realización contingente, del cual depende la eficacia o la resolución de derechos y obligaciones. La obligación es condicional cuando su existencia o su resolución dependen de un acontecimiento futuro e incierto. La condición es suspensiva cuando de su cumplimiento depende la existencia de la obligación. La condición es resolutoria cuando cumplida resuelve la obligación, volviendo las cosas al estado que tenían, como si esa obligación no hubiera existido. 3.2. Plazo o término. Se entiende por él un acontecimiento futuro de realización cierta, del cual depende la eficacia o la resolución de derechos y obligaciones. Es obligación a plazo aquella para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto. Entiéndese por día cierto aquel que necesariamente ha de llegar.
Si la incertidumbre consistiere en si ha de llegar o no el día, la obligación será condicional y se regirá por las reglas que contiene el capítulo que precede. El plazo en las obligaciones se contará de la manera prevenida en los artículos del 1176 al 1180. 3.3. Modo o carga, es toda obligación excepcional que se impone a un contratista, o que se conviene por ambas partes, y que debe cumplir el adquirente de un derecho, sea a título gratuito u oneroso. 4. Cumplimiento de las obligaciones. 4.1. El pago. Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida, o la prestación del servicio que se hubiere prometido. El deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. Esta cesión, salvo pacto en contrario, solo libera a aquel de responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos. Los convenios que sobre el efecto de la cesión se celebren entre el deudor y sus acreedores, se sujetarán a lo dispuesto en el título relativo a la concurrencia y prelación de los créditos. La obligación de prestar algún servicio se puede cumplir por un tercero, salvo el caso en que se hubiere establecido, por pacto expreso, que la cumpla personalmente el mismo obligado, o cuando se hubieren elegido sus conocimientos especiales o sus cualidades personales a pago. Artículo de 2012 a 2016, de 2062 a 2094 CC, Ley Monetaria Arts, 1 a 10, 17,20, 22,23. ¿Qué es el pago? El pago consiste en la entrega de la cosa o de la cantidad debida, pero también consiste en hacer lo prometido. Art. 2062. ¿Qué es lo que se paga? Lo que se paga es lo pactado. Art. 2012. ¿Cómo sureste paga? ¿Cómo se pactó? Art. 2013, 2016,2078, 2189. ¿Cuándo sureste paga? ¿Cuándo se pactó? Art. 2079, 2080,2081, 2088. ¿Dónde sureste paga? En el domicilio del deudor. Art. 2082, 2083,2084. Y si es un bien inmueble donde éste se encuentre, ¿cuáles son los costos del pago? Art. 2085, 2086. ¿Quién es el que paga? ¿El obligado a pagar, deudor, o sus representantes? O cualquier otra persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Art. 2064, 2065, 2066,2067, 2068,2069, 2070,2072. Imputación de pago por el deudor. Artículo 2092,2093, 2094. ¿A quién sureste paga? Debe hacerse al acreedor o a su representante legítimo, o a un tercero si así se estipuló. Art. 2073, 2074,2075. ¿Cuáles son las presunciones de pago? El pago se presume con la entrega del título hecho al deudor. Art. 2091. ¿Cómo sureste maneja por la ley monetaria el pago de deudas en dinero extranjero? La ley monetaria está dividida en 5 capítulos. 1. Moneda y régimen legal. 2. Emisión de moneda. 3. De la reserva monetaria. 4. De la seguridad de la circulación monetaria. 5. Desmonetización. 6. Artículos transitorios. ¿A cuál es la unidad del sistema monetario en México? Es el peso con la equivalencia que por ley se señala. Art. 1. B grande. ¿Cuáles son las monedas circulantes en México? Art. 2. Los billetes del Banco de México con las denominaciones que fijen sus estatutos. Las monedas metálicas circulantes. Las monedas metálicas conmemorativas de acontecimientos de importancia nacional en platino, oro, plata o en metales industriales, con los diámetros, leyes o composiciones metálicas, pesos, cuños y demás características que señalen los decretos relativos. Art. 2 bis. Formarán parte del sistema de monedas metálicas acuñadas en oro, plata, cuyo peso, cuño, ley y demás características señalen los decretos relativos. Poder liberatorio, capacidad de liberarse del adeudo, dependiendo si es moneda o billetes, con sus limitaciones. Art. 3. El pago de obligaciones se ajusta al múltiplo de 0.05 centavos más próximo. Los pagos que no requieran entrega de efectivo se harán exactos. Art. 4.
Para liberar obligaciones los billetes tienen poder liberatorio ilimitado. F. Art. 5. Las monedas metálicas tienen un poder liberatorio limitado al valor de 100 piezas de una misma denominación en un mismo pago. G. Art. 6. Las oficinas públicas de la Federación, de los estados y municipios, están obligadas a recibir las monedas metálicas ilimitadamente en el pago de impuestos. Las obligaciones de pago de cualquier suma en moneda mexicana, se dice en pesos y en su caso sus fracciones, y se solventarán en billetes y monedas metálicas emitidas por el Banco de México. H. Art. 7. Si el deudor demuestra que recibió del acreedor monedas de las mencionadas en el Art. 2 bis, puede regresar el pago con el mismo valor conforme a su cotización al día del pago. La moneda extranjera no tendrá curso legal en la República, salvo en los casos en que la ley lo señale. Y Art. 8. Las obligaciones de pago contraídas fuera de la República, para ser pagadas dentro de la República, se solventarán con el equivalente vigente al hacerse el corte del lugar y fecha señalados. J. Art. 9. Las prevenciones de los artículos 7 y 8 no son renunciables y las estipulaciones contraídas son nulas. K. Art. 10. Las piezas recortadas o dañadas, con marcas o contraseñas carecen de curso legal y no son admitidas en oficinas públicas. L. Art. 17. Está prohibida la reproducción de moneda mexicana o extranjera y que afecten la seguridad monetaria. Desmonetización, para la adecuada integración del sistema monetario nacional, en función de las necesidades del público, de los materiales, de la duración y costo de los relativos, el Banco de México podrá sustituir los billetes de dicho sistema monetario nacional por nuevos o dejar de emitir billetes de cierta denominación. Artículo 22. Si el Banco de México decide desmonetizar, sus resoluciones se publican en el DOF, donde se especifican los billetes y el término de su poder liberatorio, con una duración de 24 meses. Artículo 23. Si el Banco de México durante el plazo anterior, canjeará ilimitadamente el valor de los billetes nuevos por los billetes que se refieren de circulación. 4.2. Del ofrecimiento del pago y de la consignación. El ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago, si reúne todos los requisitos que para este exige la ley. Si el acreedor rehusare sin justa causa recibir la prestación debida, o dar el documento justificativo de pago, o si fuere persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consignación de la cosa. Si el acreedor fuere conocido, pero dudoso sus derechos, podrá el deudor depositar la cosa debida, con citación del interesado, a fin de que justifique sus derechos por los medios legales. Ofrecimiento de pago y consignación, artículo 2097-2103 cc. Existen dificultades que se dan e impiden que se dé el pago y son: que el acreedor se niegue a recibir el dinero, o se niega a entregar el documento donde se consta que ya hubo pago; que el acreedor sea desconocido; que el acreedor se encuentre ausente o sea un incapaz; que el acreedor si sea conocido, si acepte el pago, si dé el recibo, si sea capaz, pero sus derechos son dudosos. Artículo 224.225.230-234 CPC. B grande. Ejecución forzada, Art. 2964 CC. ¿Con qué cantidad de bienes responde el deudor de su deuda? El deudor responde con todos sus bienes, excepto con los que son inalienables o no embargables. Artículo 723.727 CC. Artículo 544 CPC. 5. Incumplimiento de las obligaciones. 4 puntos fundamentales. Responsabilidad civil, Art. 1840.847,2017, 2028,2080, 2104,2118, es la obligación de responder a quien interpela con derecho. Pero también se ha definido como la obligación de indemnizar a quien se le ha causado un determinado daño. Hay dos. 5.1. Responsabilidad contractual, por incumplimiento de algún contrato o convenio. Extracontractual, por cualquiera de las fuentes extracontractuales con excepción de la declaración unilateral porque genera responsabilidad contractual. Teoría de la responsabilidad contractual, surge como consecuencia por el incumplimiento por ambas o por una de las partes de un contrato o por declaraciones unilaterales de la voluntad.
Elementos constitutivos. 1. Un daño y perjuicio o un daño o perjuicio causado al acreedor por el incumplimiento de la obligación. 2. Que sea imputable al deudor. En materia civil, se juzga que hay culpa civil si el cumplimiento es atribuible al deudor. Art. 2018, segundo elemento, se refiere a que la pérdida de la cosa en poder del deudor se presume por culpa suya si no se demuestra lo contrario. Art. 2025, culpa dolosa, cuando no hay intención de perjudicar. 3. Que pueda existir mora por parte del deudor. Art. 2104, primer elemento, 2108,2109, 2110 cc. Se trata del cumplimiento de la obligación cuando comienza en obligaciones de hacer, de dar y de no hacer. De hacer, si hay plazo a su vencimiento, 2104 y si no hay plazo, 2104 y, parte final del 2080. De dar, si hay plazo a su vencimiento, 2104 y sin plazo, primer parte 2080, 2105. De no hacer. 2104, segundo párrafo, 2028. Indemnizar, implica la devolución de la cosa o la devolución de su precio, a veces implica ambas. La pide el afectado o un tercero, Art. 1926. Tipos de indemnización. Compensatoria, cuando la obligación no se cumple. Moratoria, se cumple la obligación con retardo a aquella persona que tiene obligación de hacer y lo deja de hacer o de acuerdo a lo convenido es responsabilidad de daños y perjuicios en los términos siguientes. Y si hay plazo comienza la responsabilidad desde el vencimiento. Y parte final del Art. 2080, inmediatamente que lo pida al acreedor. Art. 2108 daño, pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de cumplimiento de la obligación. 5.2. La resolución o rescisión del contrato. Resolución. Es un acto jurídico por el cual un grado se previa de sus efectos, total o parcialmente para el futuro, a un acto jurídico anterior, plenamente válido, y 2 grados los efectos pasados de este, siendo lícitos, pueden o no quedar subsistentes, según la naturaleza del acto, o la voluntad de las partes. Rescisión. Es un acto jurídico unilateral, por el cual se le pone fin, salvo que la ley prohíba, de pleno derecho ipso jure sin necesidad de declaración judicial a otro acto, bilateral, plenamente válido, por incumplimiento culpable, en este, imputable a una de las partes. 3. El saneamiento es el derecho que tiene la víctima que sufre la evicción para quien le transmitió el dominio de la cosa de la que se ve privada, le restituye la prestación que a su vez recibió, y sus accesorios. 5. 3. 1. Saneamiento en caso de evicción. Si quien enajena, tuviera datos o pruebas que demuestre la legitimidad de la transmisión que hizo, así como la falta de derecho de quien pretende reivindicarla, entonces es necesario que se le dé oportunidad de comparecer a juicio y demostrar en él, que sí tiene derecho para transmitir. Habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a la adquisición. 5. 3. 2. Saneamiento por vicios ocultos. Cuando al cumplir la prestación al que está obligado en virtud de un contrato, si se trata de obligación de dar, se da una cosa que no sirve para el fin que se creó en principio, pues tienen tales defectos que la inutilizan. Requisitos para que el enajenante responda del saneamiento por vicios ocultos: que sea oculto desconocido por el adquirente nocivo a la utilidad de la cosa anterior a la adquisición. Vicio oculto, es la reducción o falta de una calidad buena en una cosa, que no se aprecia a simple vista y que la vuelve total o parcialmente inútil para su adquirente. 5.4. Actos en fraudes de acreedores. Los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor, pueden anularse, a petición de éste, si de esos actos resulta la insolvencia del deudor, y el crédito en virtud del cual se intenta la acción, es anterior a ellos. Si el acto fuere oneroso, la nulidad solo podrá tener lugar en el caso y términos que expresa el artículo anterior, cuando haya mala fe, tanto por parte del deudor, como del tercero que contrató con él. Si el acto fuere gratuito, tendrá lugar la nulidad aun cuando haya habido buena fe por parte de ambos contratantes. Hay insolvencia cuando la suma de los bienes y créditos del deudor, estimados en su justo precio, no iguala al importe de sus deudas.
La mala fe, en este caso, consiste en el conocimiento de ese déficit. La acción concedida al acreedor, en los artículos anteriores, contra el primer adquirente, no procede contra tercer poseedor sino cuando éste ha adquirido de mala fe. Revocado el acto fraudulento del deudor, si hubiere habido enajenación de propiedades, éstas se devolverán por el que las adquirió de mala fe, con todos sus frutos. Acción pauliana, facultad que otorga la ley a la víctima de un hecho ilícito, para pedir la autoridad judicial que nulifique o revoque, según sea el caso, el o los actos de disposición de los bienes pecuniarios que real y verdaderamente realizó su deudor y que produjeron la insolvencia de éste. El efecto de esta acción es obtener a través de una sentencia favorable que revoque, o nulifique esos hechos del deudor y hacer al patrimonio de éste es que enajeno y con el valor de ellos, se haga pago al acreedor que ejercita la acción. Acción oblicua, es la facultad que otorga la ley a la víctima de un hecho ilícito, o no, para ejercitar las acciones o derechos de su obligado deudor, en contra de él o de los que a su vez son obligados deudores pecuniarios de éste. Su efecto es de hacer que ingresen en el patrimonio del obligado deudor, bienes pecuniarios para que indemnicen a su acreedor, que es la víctima del hecho ilícito o no, o para que ingresen directamente esos bienes pecuniarios al patrimonio de la víctima del hecho ilícito o no ilícito. Simulación. Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real, es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. La simulación absoluta no produce efectos jurídicos. Descubierto el acto real que oculta la simulación relativa, ese acto no será nulo si no hay ley que así lo declare. 5. Actos simulados en fraudes de acreedores. 1. La acción de simulación. La facultad que la ley otorga a la víctima de un hecho ilícito, anterior o posterior a la realización de un acto simulado por su obligado deudor, para que se constate que es inexistente como acto jurídico o se declare nulo, según sea el caso. El efecto que persigue es que al constatarse la inexistencia o declararse la nulidad, con ello reaparezcan en el patrimonio del obligado deudor bienes pecuniarios que solo de manera aparente o ficticia habían salido, y con el valor de ellos, pueda cumplir con la prestación que debe. Acto jurídico simulado, es la conducta humana a la que se le da una apariencia contraria a su realidad, porque no existe en absoluto como acto jurídico, o porque es distinta de cómo aparece. Clases de simulación. Ya exclusivamente en el campo de la simulación civil o común se presentan tres tipos. Absoluta, es una conducta humana que sin tener calidad de acto jurídico, pues su autor no lo desea, este le da una apariencia contraria a su realidad, y solo de manera ficticia la hace aparecer como acto ficticio. Relativa, es una conducta humana que no existe como acto jurídico, pero a la que se le da apariencia de un acto jurídico, para encubrir con esa falsa apariencia, a otra conducta humana que sí es un acto jurídico, pero no se desea que se presente con su propia naturaleza. 6. La teoría de los riesgos. Riesgo jurídico, es la posibilidad contingente de que se realice un acontecimiento, que amenaza a una persona de sufrir un detrimento patrimonial, por la violación ilícita o lícita de un deber jurídico stricto sensu o una obligación lato sensu en cualesquiera de sus dos especies. Tipos de riesgos: riesgo de que se viole ilícitamente un deber jurídico stricto sensu. Riesgo de que se viole ilícitamente un deber jurídico lato sensu. Riesgo de que se viole no ilícitamente, sino lícitamente un deber jurídico stricto sensu. Riesgo de que se viole no ilícitamente, sino lícitamente una obligación lato sensu. Siniestro, es la realización del riesgo o acontecimiento contingente que amenazaba a una persona. 5. Transmisión de las obligaciones. 6.1. Cesión de derechos. Es el acto de transferencia de una cosa o de un derecho, y por lo mismo habrá cesión siempre que una persona transmite a otra un derecho de cualquier índole, real, personal o de otro tipo. Cesión de derecho personal, es un acto jurídico del tipo contrato, en virtud del cual un acreedor, que se denomina cedente, transmite el derecho que tiene respecto de su deudor, a un tercero, que se denomina cesionario.
Cesión de derecho real, entendiéndose por esta el acto jurídico en virtud del cual el titular de un derecho real lo transmite a otra persona la cual lo recibe con el mismo título que lo tenía quien se lo transmite. Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro dos que tenga contra su deudor. Artículo 2029, 6.2. Subrogación. El término subrogación en cualquier caso, evoca la idea de una sustitución, la cual puede ser de una cosa por otra o de una persona por otra. Subrogación real, se verifica cuando una cosa por acuerdo de las partes o por mandato de ley, se sustituye por otra que pasa a ocupar el lugar y situación jurídica de la primera. Subrogación personal, acto jurídico en virtud del cual hay una sustitución admitida o establecida ipso jure, de pleno derecho, por la ley, en el derecho de un acreedor, por un tercero que paga la deuda, o bien presta al deudor fondos para pagarla, ario, la impoidéntica e invariable la relación obligatoria 6.3. Cesión de deuda es un acto jurídico del tipo contrato, en virtud del cual una persona a la que se le llama cedente y que es deudora en otro acto jurídico diverso, transmite la deuda que tiene frente a su acreedor en el otro acto, y con la autorización de éste, a otra persona a la cual se designa como transmisionario 6. Extinción de las obligaciones. 7.1. Novación. Es el convenio lato sensu, solemne celebrado entre dos o más personas que guardan entre sí el carácter previo de acreedor y deudor, y en ciertos casos interviene un 3 grados, y por el cual extinguen el derecho de crédito convencional que los liga, y los sustituyen, con ánimo de novar por otro que difiere del extinguido en uno de los elementos de existencia. Elementos de la novación: existencia de una obligación previa, que se extingue por la creación de otra obligación, un elemento de esencia diferente entre la primera y la nueva obligación, exteriorización solemne de la voluntad de las partes o animus novandi. Dación en pago. Es un convenio en virtud del cual un acreedor acepta recibir de su deudor, por pago de su crédito, un objeto diverso del que se le debe. Elementos de la dación en pago: existencia de un derecho de crédito, ofrecimiento del deudor de cumplir su obligación con un objeto diferente del debido, aceptación del acreedor de ese cambio de objeto, que el objeto que se entrega a cambio, sea dado en pago. Compensación, se entiende como la forma admitida o que establece la ley, en virtud de la cual se extingue por ministerio de la ley dos deudas, hasta el importe de la menor, y en las cuales los sujetos titulares reúnen la calidad de acreedores y deudores recíprocamente. Requisitos: reciprocidad de obligaciones, que el objeto de ambas obligaciones sea fungible, las deudas sean líquidas, sean exigibles, sean expeditas, sean embargables los créditos, capacidad de los deudores, lugar de pago 7.4. Confusión. El acto por virtud del cual las calidades de acreedor y deudor en un solo derecho de crédito, se reúnen en una sola persona. La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. La obligación renace si la confusión cesa. La confusión que se verifica en la persona del acreedor o deudor solidario, solo produce sus efectos en la parte proporcional de su crédito o deuda. Mientras se hace la partición de una herencia, no hay confusión cuando el deudor hereda al acreedor o este a aquel. 7.5. Remisión, es el acto jurídico por el cual el acreedor dimite voluntariamente al derecho de exigir, total o parcialmente a su obligado deudor, el pago de la prestación debida. Efectos: su efecto principal es extinguir el derecho de crédito, total o parcialmente, según el acreedor. Prescripción, es un medio de adquirir bienes o de liberarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. Caducidad, es la sanción que se pacta, o se impone por la ley a la persona que dentro de un plazo convencional o legal, no realiza voluntaria y conscientemente una conducta positiva pactada, o que determina la ley. 8. Obligaciones complejas, pluralidad de sujetos. El que sea obligado a diversas cosas o hechos, conjuntamente, debe dar todas las primeras y prestar todos los segundos. Si el deudor se ha obligado a uno de dos hechos, o a una de dos cosas, o a un hecho o a una cosa, cumple prestando cualquiera de esos hechos o cosas, mas no puede, contra la voluntad del acreedor, prestar parte de una cosa y parte de otra, o ejecutar en parte un hecho. 8.1.1. De las obligaciones mancomunadas cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores,
Tratándose de una misma obligación, existe la mancomunidad. La simple mancomunidad de deudores o de acreedores no hace que cada uno de los primeros deba cumplir íntegramente la obligación, ni da derecho a cada uno de los segundos para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores o acreedores haya y cada parte constituye una deuda o un crédito distintos unos de otros. Las partes se presumen iguales a no ser que se pacte otra cosa o que la ley disponga lo contrario. 8.1.2. Obligaciones solidarias. Habrá solidaridad activa, cuando dos o más acreedores tienen derecho para exigir, cada uno de por sí, el cumplimiento total de la obligación, y solidaridad pasiva cuando dos o más deudores reporten la obligación de prestar, cada uno de por sí, en su totalidad, la prestación debida. La solidaridad no se presume, resulta de la ley o de la voluntad de las partes. Cada uno de los acreedores o todos juntos pueden exigir de todos los deudores solidarios o de cualquiera de ellos, el pago total o parcial de la deuda. Si reclaman todo de uno de los deudores y resultare insolvente, pueden reclamarlo de los demás o de cualquiera de ellos. Si hubiesen reclamado solo parte, o de otro modo hubiesen consentido en la división de la deuda, respecto de alguno o algunos de los deudores, podrán reclamar el todo de los demás obligados, con deducción de la parte del deudor o deudores libertados de la solidaridad. 8.1.3. Obligaciones es un vínculo de derecho por el que somos constreñidos con la necesidad de pagar alguna cosa, según las leyes de nuestra ciudad. 8.2. Pluralidad de objetos. 8.2.1. Obligaciones conjuntivas es la forma en que se puede presentar el objeto de una obligación e implica que el deudor cumpla con un objeto múltiple homogéneo o heterogéneo, de dar, hacer o no hacer. Obligaciones alternativas es la forma que implica un objeto múltiple en una obligación, sea homogénea o heterogénea. Es decir, cuando de su objeto que es plural o múltiple homogéneo o heterogéneo el deudor solo debe dar una de las prestaciones que forman ese objeto plural. Obligaciones facultativas, es la forma que presenta una obligación con objeto unitario, en donde el deudor está facultado o autorizado para que al hacer el pago sustituya a su arbitrio el objeto debido, por otro objeto que se determinó al momento de crearse, por otro objeto que se determinó al momento de crearse la obligación.